Entonces, digamos que alguien en estos momentos se encuentra buscando a Dios y no sabe dónde empezar. Alguien tal vez que esté viendo este video haya buscado no sé, evidencias de Dios en el mundo arqueológico. ¿Piensas que esto le podría ayudar, ver los restos arqueológicos? Yo pienso seguramente, o sea, hay que entender una cosa, Dios se puede conocer en dos maneras Sí. principales, ¿no? A través de la naturaleza, Ujú, esto es muy importante, porque hay una manifestación de Dios a través de la naturaleza humana, ujú, en la creación, entonces también en el hombre. Cada ciencia y varios científicos llegaron a Dios a pesar de la revelación, ¿no? ujú, Por ejemplo, hay un famoso científico que estudiando las cucarachas mm, y viendo cuántas especies de cucarachas hay, qué maravilla que es la naturaleza, qué orden que hay, a pesar, claro, también de los desórdenes que también tienen una respuesta, pero, ujú, o sea, la belleza, o sea, entonces todo lo que es eminentemente científico, según la razón, ujú. no es contra de Dios, es precisamente llegar a Dios, se puede llegar a Dios a través de la naturaleza, claro, siempre de una manera oscura, por eso necesitamos la segunda manera, que es más segura y es maravillosa, que es la revelación. Pero, por ejemplo, esto, en esta primera parte quiero añadir una cosa, que a través de la naturaleza de la razón es muy interesante. Por ejemplo, si nosotros estudiamos las antiguas culturas, como por ejemplo la cultura egipcia, Ujú, se puede conocer muchas cosas del hombre, de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, ellos tenían una, una certeza que no todo puede terminar con la corrupción. Hicieron todo un sistema ujú. de momificación, de ritos, para intentar en alguna manera decir que no todo puede finir con la muerte. Esto está escrito en el hombre, entonces claro que puede ayudar. Claramente, si tengo que dar un consejo, la revelación es la vía más segura. ¿Qué es la revelación? Nosotros sabemos que somos salvados por medio de la predicación, del escucha, de la predicación del querigma, o sea, del anuncio de la buena nueva. Ujú, Entonces, esto ya lo decía Platón, ¿eh? Platón decía que podemos llegar a una iluminación sobre la realidad del hombre, del cosmos, de Dios, pero si, esto lo dice Platón en el Fedón, si nosotros podemos beneficiar de una revelación, esto sería todo más rápido y más clara esta iluminación. ujú. Porque el hombre no es solamente razón, no es solamente... Entonces hay algo más de lo que nosotros podemos ver, hay algo más allá del visible. Ujú, Y entonces esto no es siempre claro, límpido en nuestra vida, por muchas razones que ahora sería largo decir, ujú, pero entonces cuando Dios se revela, o sea, pero eso es siempre conforme a la razón, es razonable, porque Dios, el mismo Dios que creó el mundo, ujú, la belleza que hay en el mundo, el mismo Dios se reveló. Entonces es el mismo Dios. Entonces, escrutar más en los misterios de Dios nos ayuda a entender más, a escrutar más ujú, en los misterios de la naturaleza, del cosmos. Y sondear los misterios del cosmos nos puede ayudar, siempre nosotros los creyentes creemos con la ayuda de Dios, a llegar de alguna manera a Dios. Albert Einstein decía que la ciencia es la escala de Jacob, ¿no? ujú, La escala de Jacob que nos abre el cielo de alguna manera, ujú, aunque él sabía que el hombre no puede conocer todo, pero es una vía también, ujú, de alguna manera para llegar a Dios. Entonces también la arqueología sin duda. ujú. En el Atlante bíblico mencionas sobre el Génesis, ¿no? Se habla sobre el Génesis, como el Génesis fue escrito en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo difícil, ¿no? En el exilio. ¿Es esta revelación del Génesis algo que puede iluminar ahora, que nos puede iluminar ahora? Tal vez a alguien que esté buscando a Dios y cómo esta revelación del Génesis puede ayudarle, porque alguien puede decir, pues es una
narración más entre muchas de cómo Dios creó el mundo, ¿no? Los egipcios tienen su versión, no sé, los griegos tienen su versión. Esta es la versión judío-cristiana. ¿Qué le podrías decir a alguien que a lo mejor dude de esta revelación escrita en el Génesis? Y entonces, si yo puedo decir esto, tengo que precisar algo muy importante. Hay una distinción muy importante en el libro de la Génesis, que hacemos especialmente nosotros los católicos. O sea que los primeros 11 capítulos de la Génesis no son históricos en sus detalles, sino que tienen una verdad histórica y podemos decir más histórica, metahistórica, profunda, ontológica, o sea, de la esencia del hombre y del cosmos. Desde el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, esto es histórico. O sea, la llamada a Abraham es un personaje histórico y de verdad Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le abrió horizontes inmensos, caminos maravillosos. Pero, cuidado, que la Biblia no es pura historia, no es una crónica. Antes de todo, nosotros sabemos también en estos días de propaganda, de guerra, sin entrar en qué propaganda, pero sabemos que cada crónica siempre cada manera de describir los acontecimientos, siempre hay una interpretación, Sí. siempre. Sí, sí. No existe una pura crónica, una pura historia. Esto es un mito. Pero en la escritura hay que entender que la escritura es un anuncio de salvación. Entonces es siempre verdadera historia, pero siempre podemos decir querigma, o sea, anuncio de una experiencia de Dios. Esas cosas son tan unidas que no tiene sentido, o sea, intentar separar estas dos realidades. ¿Por qué digo esto? Porque claramente si se lee la Génesis sin fe, es muy difícil. O sea, la Génesis se puede hacer, que es algo literario, maravilloso, tiene un mensaje universal sin duda, pero, o sea, esta es la Biblia, toda la Biblia, también el libro de la Génesis, es el fruto de una verdadera experiencia de Dios. O sea, antes no hay el escrito. Nosotros no creemos que la Biblia bajó del cielo en el sentido que es una palabra que bajó directamente del cielo, sino que antes, en este caso, el pueblo de Israel hizo una experiencia de un Dios de amor que lo liberó del Egipto, que hizo una historia de amor, y después, reflexionando esta experiencia, entonces obró una relectura de los acontecimientos. O sea, toda la Biblia es una relectura de sí mismo a la luz de la fe, de esta experiencia impresionante de Dios, un pueblo o personas que han experimentado la vocación, la llamada de Dios y la irrupción de Dios en la historia. Esto es importantísimo. La primera cosa que tengo que decir es que es muy difícil interpretar la Biblia de manera adecuada si no la leemos, como dice el Concilio Vaticano II, la de Verbo, en la Dei Verbum, en el mismo espíritu en el cual fue escrita. O sea, la Biblia es un escrito de fe, escrito, o sea, un resultado de la fe de un pueblo que se desarrolló en la fe de un pueblo. O sea, antes de la escritura está la tradición, la interpretación de este acontecimiento, la celebración de este acontecimiento, la liturgia. Eso es muy importante. Claramente lo que puedo decir a una persona que no cree es que, por ejemplo, los primeros 11 capítulos de la Génesis, claro, si uno tiene una formación de catecismo de primera comunión, claro, nos han enseñado bien la Biblia, pero parece un cuentito, ¿no? Una fábula, pero es profundísima, es muy existencial la Biblia, desde la primera página. Por ejemplo, pensamos al pecado original, que parece como un cuentito, ¿no? Ma ¿cómo? ¿Qué pecado original? Es muy profundo, o sea, porque el pecado original no es solamente en la Biblia el pecado de Adán y Eva, que es profundísimo, o sea, el querer ser como Dios, sino, por ejemplo, Caín y Abel. Caín y Abel, el primer hermano de la historia, es un fratricida. Eso es impresionante, o sea, el pecado original no es solamente ser como Dios, sino también la división que experimentamos cada día con nuestros hermanos, hermanas, también con la gente que queremos. Imaginamos con la gente que no queremos, ¿no? La torre de Babel, ¿no? O sea, el deseo de construir una ciudad que llegue hasta el cielo, perfecta, pero sin Dios, y oprimiendo a los pobres.
o sea, como esclavos. Y hablar un único idioma, o sea, buscar esta comunión que está escrita en nuestro más profundo, pero con nuestros esfuerzos, a pesar de todo, a pesar de Dios y de los otros. Estas son cosas que están delante de nuestros ojos. Entonces esto, pero no son solamente mitos, porque también los mitos de algunas culturas, los textos religiosos son interesantísimos, Sí. algunos mitos griegos, egipcios, asirios, pero ¿por qué no son solamente mitos? Porque son el resultado de una experiencia de fe. Por ejemplo, ¿no? El hecho que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, o sea, lejos de Dios. Israel lo experimentó concretamente, porque después de la llamada maravillosa de Dios experimentaron muchas veces sus infidelidades, los israelitas, sus infidelidades y, por ejemplo, el exilio de Dios, no solamente de la tierra, no material, sino de Dios, del templo, de la presencia de Dios. Entonces esa es una verdad no solamente histórica, yo digo más que histórica. Aunque los detalles no son históricos. ¿Por qué no son históricos? Porque, por ejemplo, en estos primeros capítulos de la Génesis se dice que los ángeles se fueron con las hijas de los hombres, ¿no? Una cosa muy rara. Pero entonces no son los detalles, pero la verdad es histórica y más histórica. ¿Por qué? Porque la experimentamos nosotros hoy, por ejemplo, la división entre los hermanos, entre nosotros y Dios, la disarmonía que está en el cosmos, en el mundo, también causa de nuestros pecados, ¿no? Entonces lo experimentamos en cada generación y se puede releer, o sea, hay como un círculo hermenéutico entre nuestra vida y estos capítulos de la Génesis que son maravillosos porque más experimentamos y más podemos entender todo esto. Y todo esto se rescata con la llamada de Abraham, o sea, Dios no deja el hombre a su pecado, a su infidelidad, a su falta de comunión, a su sueño megalómano de hacer una ciudad que llegue hasta el cielo, sino que baja. Es verdad que hay una corrección de Dios, pero con amor. Dios después baja, hace irrupción en la historia para llamar a este hombre, a esta mujer, a este pueblo que se ha alejado de Dios. O sea que leyendo la escritura, especialmente, bueno, cualquier parte de la escritura, pero especialmente el Génesis, podemos ver nuestra propia historia, lo que estás diciendo, ¿no? Tal vez ayudaría un poco también saber cómo se formó el Génesis. Yo sé que lo hablas un poco aquí en el libro, pero si podrías resumir un poco qué es lo que estaba sucediendo cuando el Génesis se estaba formando, cuando esta revelación estaba sucediendo, o cómo se formó. Eso es muy difícil contestar esta pregunta porque la verdad hay muchas teorías, pero no sabemos exactamente. No sabemos por qué, porque hay que entender que no tenemos textos en hebreo de este tiempo, tenemos otros textos, tenemos inscripciones, tenemos muchísimos textos extra bíblicos que son interesantísimos. Entonces es muy difícil también una datación del libro de la Génesis. Hoy se coloca en el exilio o muchos también después del exilio. Pero la verdad que es muy difícil. Pero sí, lo que puedo decir es que, o sea, estos padres, por ejemplo, los patriarcas, porque el libro de la Génesis habla del Bereshit, o sea, de lo que pasó en principio de la creación, pero también de Israel. O sea, son los Toledot, decimos en hebreo, o sea, las generaciones, el libro de las generaciones, del principio en el sentido de las generaciones. Entonces, el pueblo de Israel ha tenido historias de estos patriarcas, de estos padres, porque en la antigüedad esto era muy importante. Un clan, ¿no? Un pueblo, se definía a partir de sus antepasados, del capostipite, decimos en italiano, no sé cómo se dice en español, del patriarca, ¿no? Como se dice en griego, del protopater, o sea, el primer padre. Y madres también, cuidado, que no es un discurso machista, porque en la Biblia se da grandísima importancia también a las madres de Israel. Hay 3 patriarcas y 4 matriarcas. Y se da mucha importancia también a las mujeres.
Y entonces estos padres y estas madres, estos antepasados, claro, estas historias fueron releídas de generación en generación. Y esto no quiere decir que es una falta de historicidad, tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Hago un ejemplo, ¿no? Ujú. Yo de este encuentro contigo me puedo acordar que tú tenías a tu lado una cruz pequeña que era de plata, y después una lámpara al lado que hacía una... Esto es perfecto, este cuento histórico, pero da de verdad, o sea, exprime la verdad de nuestro encuentro. No, porque es mucho Es más. un encuentro entre hombres, entre los hombres es mucho más. Es el rostro, por ejemplo, tu rostro, que veo tu rostro, te veo contento, te veo alegre. Y a lo mejor repensando este encuentro o reescuchando esta entrevista, yo voy a valorizar elementos, cosas que a lo mejor yo pienso Dios nos ha inspirado, espero, uno que no cree. O sea, pero quiero decir que muchas veces, estando más lejos del acontecimiento, no quiere decir que, claro, a lo mejor no me acuerdo todos los detalles, Ujú. no me acuerdo el color del manto de Cristo en tu icono que tiene allá detrás, pero a lo mejor puedo profundizar más en la verdad histórica de este encuentro, aunque puede pasar un año, 2 años, 30 años. Fíjate, por ejemplo, si a ti te hace, que quiero so, no, prefiero yo que soy más viejo, me hacen santo, cosa imposible, pero muero mártir y me hacen santo. Sí, Tú te acordarás en aquella entrevista ya sí, habló que a lo mejor era un santo y un mártir y vas a entender más, a lo mejor después de 20 años, de 30 años, de 40 años. sí, sí, sí. Eso es muy importante. Entonces, cuando digo relectura, no es un ataque a la historicidad, puede ser todo lo contrario. Entonces, estas historias del libro de la Génesis son esta maravilla de la experiencia de Dios que hicieron estos patriarcas, que después engendró una descendencia, porque no tenemos que olvidar que las 4 madres de Israel eran todas estériles. O sea que Israel de verdad, este pueblo de Dios, viene de cero, del nada, de la esterilidad, del nada del hombre, del todo de Dios. Y entonces, releyendo su historia, propia historia, a la luz de esos patriarcas y matriarcas, entonces entendían más de sus orígenes. Ujú. Entonces es esta maravilla una historia de la experiencia de Dios en los patriarcas, en las matriarcas o en la creación, en los orígenes, que sigue hoy, porque hay una creación dinámica, continua, cada día es una acción de Dios hoy, no solo en el pueblo de Israel, sino también en nosotros, que somos también hijos en la fe de esos patriarcas y matriarcas. Se sabe no sé si sabes, pero de esto de si estas historias o estos relatos se contaban en una liturgia o era, digamos, no sé, yo le pregunto a mi papá, oye, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo es que se daban estos relatos? ¿Eran relatos que se daban oficiales o relatos que se daban, no sé, extraoficiales? Como un padre le cuenta a su hijo lo que sucedió y por qué están viviendo lo que están viviendo. ¿Se sabe algo de esto? Las dos cosas, en el sentido que hay siempre un ámbito familiar o clánico de todas estas historias de esos relatos, pero también se nota en el libro de la Génesis ya que hay algo de litúrgico, ¿no? Por ejemplo, hay anotaciones que hace el autor, hay anotaciones que hace el autor. Mm. Por ejemplo, en el caso después de la lucha de Jacob, ¿no? Con este misterioso personaje, con este ángel, se dice, por eso hoy nosotros no comemos el hierro, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque, o sea, todo lo que vivimos en la liturgia o en nuestra vida tiene su origen allá. Entonces, claramente hay ya un ambiente litúrgico también, un ambiente se nota familiar de relatos que se pasaban de generación en generación en las familias, en el clan, pero también en la liturgia, porque, por ejemplo, el primer capítulo de la Génesis es como toda una liturgia, ¿no? Los 7 días de la creación, porque Dios va separando, 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 y después hay el culmen de la creación. ¿Cuál es el culmen de la creación? No es la creación del hombre,
Yo digo, no, broma, es la creación de la mujer. Ah, sí. Porque la última, no. Y después de la mujer hay el sábado, que es el día santo, o sea, del hombre y de la mujer, que son iconos de Dios, son iconos de Dios, son la máxima icona en el mundo. Todo el mundo, el cosmos es icónico de Dios, es una manifestación de Dios, pero el icono por excelencia de Dios son el hombre y la mujer, juntos, la unión. O sea, ya hay una unión que es también trinitaria, la comunión entre hombre y mujer es icono de Dios, ya en el libro de la Génesis. Pero el sábado es el fulmen. Entonces ya hay un ambiente litúrgico. El sábado es el día de la liturgia, es el día santo. Van separando y se consagra el sábado. Entonces claramente hay un poco... O sea, hay que entender que la Biblia es una síntesis de todo. Una síntesis de familia, pueblo, sociedad, de liturgia, de tradición de este pueblo. Entonces, las dos dimensiones fundamentales para entender la Biblia son la tradición y la liturgia. La tradición del pueblo, estas lecturas de que hemos hablado, y la liturgia, la celebración de estos acontecimientos que se narraban en los relatos oralmente. Entonces, tradición oral y liturgia son dimensiones irrenunciables, o sea, no se puede interpretar la Sagrada Escritura sin la tradición y la liturgia. Ahora que estabas hablando de la creación del hombre y la mujer, me hizo pensar, creo que Dios estaba practicando cuando hizo el hombre porque nos hizo más bruto y ya le salió mejor, pero la mujer ya hizo Sí. Yo digo siempre que la Biblia no es machista. Parece algunas veces machista. Por ejemplo, yo digo siempre, no en broma, ¿sabes? El Génesis capítulo 3, que la mujer, Eva, es ocasión de pecado porque da el fruto, entonces, y todo esto. Pero yo digo siempre, sí, esto es verdad a la apariencia, porque es verdad que la mujer fue ocasión de pecado. Pero yo digo siempre, para engañar la mujer se necesitó la serpiente, que nosotros interpretamos como el demonio, o sea, la más astutas entre los animales. Para engañar el hombre fue suficiente la mujer. Porque el hombre es más... es más... Es cierto, es cierto. Bueno, me han contado, no sé, no.